episcopal rusa, pero me invitaron los ortodoxos a ir a ver este lugar. Y allí ha construido la Iglesia Ortodoxa rusa un gran santuario de los nuevos mártires, junto a este polígono de fusilamientos. Puto. Luego allí se me ocurrió invitar al rector de este santuario, que es un sacerdote de unos 50 años, a venir a Tarragona a la edificación de los mártires. Y vino él y un representante del patriarcado ortodoxo de Moscú. Mencionamos solamente el nombre del arzobispo de Petrogrado, de San Petersburgo, Benjamin, fusilado en 1922 y canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rusa en 1992. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha canonizado 1.700 monjes. Escribía este arzobispo poco antes de ser fusilado: los tiempos han cambiado. Ha surgido la posibilidad de padecer sufrimientos por amor a Cristo. Cuando en 1939 la persecución concluye en España, la vorágine persecutoria continúa en la Unión Soviética, como acabamos de decir, y se reproduce en muchas otras partes de Europa, que siguió siendo espectadora del martirio de los cristianos de todas las confesiones, además del holocausto de los judíos desatado por los nazis. El tributo de sangre del clero polaco, después de que Hitler invadió Polonia en 1939, fue enorme. Desde 1939 a 1945 fueron muertos unos 3.000 sacerdotes católicos polacos por los nazis, de los cuales 1.992 sacerdotes fueron asesinados en los campos de concentración. Dachau, Birkenau, Treblinka. Solo en el campo de concentración de Dachau, que está cerca de Múnich, fueron muertos 787 sacerdotes polacos. Entre estos, cabe recordar el obispo auxiliar de Leslau, Mikhail Kotzal, envenenado con una inyección letal y beatificado por Juan Pablo II en Varsovia en 1987, el mismo año en que se beatificaron las cantinas de Guadalajara. También hay que recordar cómo todavía en 1984 fue arrojado vivo al río Vístula en Varsovia un sacerdote joven de Varsovia que se llamaba Popieluszko, Jerzy Popieluszko, beatificado por Benedicto XVI en 2010. Del ámbito de lengua alemana conocemos bien el nombre, el rostro, la historia y la peripecia martirial de cerca de 700 obispos, sacerdotes y consagrados y laicos que murieron perseguidos por su fe en los años 30 y 40, años 40, incluso 50 y 60. Recordamos aquí solo algunos famosos que ustedes conocen: Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en Stein, martirizada en Auschwitz, cerca de Cracovia, de quien Juan Pablo II dijo que la vida de esta judía, profesora de filosofía, convertida al catolicismo con la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús, la vida de esta santa, filósofa y santa, es un resumen de la historia de Europa del siglo XX. Mencionamos también a dos jóvenes sacerdotes alemanes, el beato Karl Leisner y el beato Gerhard Hirschfelder, beatificados por Juan Pablo II en el Estadio Olímpico de Berlín, en una de sus visitas a Alemania, y al obispo de Rumanía, de habla alemana, Juan Schäfer, beatificado en 2011. De los miles de mártires de Ucrania, de la Ucrania soviética, la Ucrania está en la prensa por otros motivos, han sido beatificados 28 greco-católicos, católicos de rito oriental, entre ellos 9 obispos, han sido ya beatificados mártires. Muertos todos ellos a causa de la persecución bolchevique entre 1947 y 1973. De Croacia conocemos las fotografías y las biografías de 663 mártires de la época nazi y comunista. Entre ellos, 4 obispos, de los cuales quiero mencionar solamente al beato Luis Štěpína, arzobispo de Zagreb, beatificado hace poco por Benedicto XVI. Estas breves referencias
China, al Vietnam, a Corea y otras partes del mundo, hemos de contentarnos aquí con evocar a sus miles de mártires en el siglo XX. Y otras partes del mundo no podemos hacer más que esta breve evocación. Quiero decir una palabra solamente sobre una de las primeras persecuciones del siglo XX en Turquía, donde se pretendió pues, exterminar al pueblo armenio, católico, cristiano, en el oriente de Turquía, a principios del siglo XX. México, una breve palabra sobre México. Muchos sacerdotes fueron perseguidos y laicos en la persecución que arrecia en México entre 1926 y 1929. Entonces, por el mero hecho de desafiar la prohibición de celebrar el culto divino, al menos fueron asesinados 90 sacerdotes en México. El total de sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos víctimas de la persecución religiosa en México se cifra en torno a 500. También hay mártires laicos, entre ellos, como acabo de decir, que fueron muertos por ser católicos, algunos resistentes pacíficos a las leyes represoras de la libertad religiosa. En el año 2005, el Domingo de Cristo Rey, fueron beatificados 10 laicos junto con 3 sacerdotes en el estadio de Jalisco, en Guadalajara, que son el beato Anacleto González Flores, abogado, y es quien la encabezaba. En el año 2000, Juan Pablo II había canonizado ya al sacerdote mexicano San Cristóbal Magallanes y 24 compañeros mártires, de los cuales 3 laicos. Pero el más conocido en España de los mártires mexicanos es el beato Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, fusilado el 23 de noviembre de 1927 y beatificado en 1988. Fue asesinado sin juicio alguno delante de las cámaras y los invitados del presidente del gobierno de México, Plutarco Calles. No cabe duda, el siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Una gran persecución se desató contra el cristianismo en todo el mundo, y particularmente en Europa. Y para entender lo que pasó en España en los años 30, es necesario tener en cuenta este contexto internacional mundial. Si no, no se entenderá adecuadamente la persecución en España. No fue algo típico de España. Ni fue la mayor persecución que vieron los siglos. Aunque sí, muy intensa en un determinado momento histórico. Pero este no es el tema de mi conferencia, sino el siglo de los mártires. Primera parte. Paso a la segunda parte. Los mártires, fuerza motriz de la